¿Cuál es el otro componente de esta guerra estúpida contra los inmigrantes? Uno, contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Estados Unidos lanzó una campaña contra el terrorismo a escala planetaria. En el 2011 convocaron en la Casa Blanca una cumbre internacional a la que incluso acudió México. En aquel entonces acudió Miguel Osorio Chong como secretario de Gobernación para sumarse a esta campaña contra el terrorismo internacional, con que Estados Unidos estaba denunciando porque decía, es que los terroristas de todo el mundo me están atacando. Y mientras lanzaba e invadía Afganistán con una guerra de represalia estúpida que no consiguió en absoluto nada en más de 20 años de ocupación, todo lo contrario. Afganistán es hoy un país más ruinoso, donde los mujahidines han vuelto al poder. Los talibanes han vuelto a poner sus reglas, nuevamente cerrando escuelas, maltratando a las mujeres. ¿Qué consiguió Estados Unidos? Absolutamente nada. Y salió con la cola entre las patas. ¿De qué sirvió esa guerra de intervención de Estados Unidos en Afganistán? De nada. La guerra en Irak, que según ellos para destruir las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, una mentira. Hoy Irak es un país al borde de la guerra civil porque no consigue estabilidad. Donde se mete Estados Unidos es donde crea un avispero que va creando un infierno. Y así se quieren meter en México para combatir a los cárteles de la droga. El problema de Estados Unidos, y hay denuncias continuas de analistas internacionales, expertos que dicen que hasta la fecha Estados Unidos sigue cometiendo el mismo error. Sigue tratando de buscar todos los males que le aquejan en el exterior, buscando terroristas en Oriente Medio, sellando sus fronteras para que desde México no lleguen terroristas, en fin. Pero ¿saben qué? Estados Unidos ha descuidado su propia casa, una casa donde han surgido terroristas domésticos que le han causado algunos de los peores atentados en su historia. ¿Quién no se acuerda de este atentado en Boston, en el maratón de Boston? Mientras Estados Unidos estaba ocupado, haciendo una cruzada contra el terrorismo internacional, resulta que en el maratón de Boston se produce un atentado. Estas imágenes brutales que sorprendieron a todo el mundo. Si ustedes saben que el maratón de Boston es uno de los maratones más antiguos en el mundo, más antiguo incluso que el de Nueva York. Bueno, en este atentado terrorista, varios perdieron la vida, varios quedaron mutilados y en un primer momento nadie sabía quién había sido el responsable de estos atentados. El sospechoso habitual, ya saben, el clásico terrorista de Oriente Medio. Gracias a que hoy en el mundo todo el mundo trae un celular, un teléfono inteligente, el FBI, la CIA, pudieron rastrear y hacer una composición de escena, un rompecabezas de todas las imágenes para precisamente identificar y llegar a la conclusión de que quienes estaban detrás de este atentado no eran terroristas de Oriente Medio, no, eran dos muchachos, dos inmigrantes, los hermanos Tsarnaev. Esto ocurrió en 2013. Estos muchachos consiguieron hacerse de explosivos, pero explosivos fabricaron una bomba casera, y Tamerlan Tsarnaev era un joven de 26 años y de origen checheno. Ambos hermanos habían emigrado precisamente desde Chechenia. El mayor de ellos tenía 26 años y el menor de ellos tenía 19 años. Bueno, ¿qué fue lo interesante de esta historia? Que primero eran migrantes
que ya habían sido asimilados dentro de la cultura estadounidense. Eran migrantes que eran prácticamente ciudadanos estadounidenses. Pero ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos, mientras estaba entretenido buscando a los terroristas en Oriente Medio, financiando con mayor presupuesto a la CIA, al Pentágono, perdían de vista que había un semillero de terroristas domésticos. Un terrorismo doméstico que Estados Unidos se ha negado a reconocer y eso le ha costado muy caro. Terroristas domésticos ha habido en la historia de Estados Unidos desde la década de los 20, pero casi nunca han caracterizado a estas gentes que protagonizan este tipo de atentados como terroristas. Estos muchachos, ¿por qué atentaron durante el maratón? ¿Por qué? Es un fenómeno que poco a poco han ido descubriendo el FBI y sobre todo la policía de Nueva York, que es donde se concentra el mayor número de migrantes extranjeros. Han descubierto que la política de Estados Unidos, que es racista, segregacionista, ha tenido mucho que ver con el surgimiento de este terrorista doméstico. Muchos de ellos, como es el caso de estos hermanos Tsarnaev, veían cómo Estados Unidos bombardeaba países musulmanes. Ambos eran musulmanes, Chechenia es musulmana. Y a ambos les dolía que su gente, que profesaba la misma religión, es la misma historia que se repite. Cómo Estados Unidos ha sido incapaz de asimilar a estas minorías, a las que convierte en chivos expiatorios y en enemigos internos. Si se dan cuenta, a pesar de que muchos hispanos o mexicanos o latinos, lo que ustedes crean, a pesar que han sido víctimas de ahorcamientos, de linchamientos, son pocos los mexicanos que han emergido como terroristas para atacar a las instituciones de Estados Unidos. Los migrantes mexicanos e hispanos han sido los más leales migrantes, se han asimilado, a pesar de que ha habido quienes decían que los migrantes, sobre todo los mexicanos, eran incapaces de asimilarse a una cultura como la anglosajona. Falso. Se asimilan y no solamente se asimilan, incorporan sus propios valores, sus propias tradiciones. Pero ¿qué es lo que pasa con un segmento de migrantes que no se sienten aceptados, no se sienten parte de esta sociedad que los rechaza, ¿no? Entonces, el caso de los hermanos Tsarnaev se convirtió en un caso paradigmático, porque entonces Estados Unidos empezó a percatarse de que había descuidado el frente interno. Y a pesar de que estos chicos habían estado en la mira del FBI, el FBI no creyó que el día de mañana se convertirían en terroristas domésticos. Pero el caso de estos chicos no es exclusivo, ¿eh? Por ejemplo, hay otros. Por ejemplo, hay un chico, un militar que se llamaba Nidal Nik Hassan, otro que se llamaba Carlos Bledsoe o Faisal Shahzad. Todos ellos con un denominador en común: su ánimo de venganza por los crímenes de Estados Unidos en países como Afganistán, Irak o Yemen. Es decir, mientras Estados Unidos lanzaba sus guerras contra Yemen, ahora está también implicado en Sudán, en Irak y en Afganistán, mientras bombardeaba, muchos migrantes que son originarios o que tienen familiares o que tienen amigos en los países, sentían en carne propia el sufrimiento de su gente. Y poco a poco, fueron destilando este odio hasta que se convirtieron en terroristas domésticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Empezamos con el tema de los Minutemen, cómo se apostan en la frontera para ir a la casa de migrantes mexicanos o latinos. Y esta gente cree que
apostándose en la frontera, van a evitar que migrantes o residentes que ya están dentro de Estados Unidos y que no soportan, que odian que desde Estados Unidos se amenace a México con bombardearlo, estas campañas de odio, créanme, van permeando. ¿Ustedes creen que a muchos de los paisanos que escuchan a Lindsey Graham con sus amenazas de que nos va a bombardear, esto no les cala? Pues claro que les cala. ¿Y cuántas gentes cuando escuchan a Lindsey Graham dicen, no, a ver, si aquí se desata un bombardeo o una guerra por estos estúpidos de los republicanos, a ver a cómo nos toca? La minoría hispana es una de las más grandes y extendidas en todo Estados Unidos. ¿No se les hace estúpido que políticos como los republicanos sigan jugando con este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto da la medida de una política de odio, de cómo la política interior de Estados Unidos, que desde el atentado del 11 de septiembre del 2001 ha convertido a todos los migrantes en sospechosos habituales. ¿Cuántos incidentes no ha habido? Yo recuerdo perfectamente uno de ellos, un loco antiinmigrante que confundió a un hispano con un árabe terrorista y lo asesinó en un local donde se vendían hamburguesas, en el área de San Diego. Este tipo de cosas ocurren, ¿por qué? Por la responsabilidad realmente de esta gente que sigue creyendo que la incitación al odio reditúa y les representa votos en sus urnas. Hay gente que sigue creyendo que la táctica antiinmigrante sigue siendo bastante redituable, pero esto es falso. Este odio que estas minorías siguen expandiendo, esparciendo, realmente es muy peligrosa. Y se ha convertido precisamente en el caldo de cultivo de muchos movimientos. En la década de los 20, por ejemplo, cuando se acuerdan del juicio contra Sacco y Vanzetti, que fue muy famoso, precisamente Sacco y Vanzetti, que eran dos migrantes italianos, los convirtieron en cabeza de turco, en chivos expiatorios de un supuesto atentado. Y los condenaron. ¿Y saben qué pasó? Que en el área de Wall Street, un terrorista anarquista puso una carreta con explosivos y ¡papum! Fue quizá el primer atentado terrorista que tenía que ver precisamente con el odio racial que desde siempre ha existido en Estados Unidos. Así es que no nos debe extrañar que con cada ciclo electoral el Partido Republicano, pero también el Partido Demócrata, eche mano de este odio, como lo está haciendo de nueva cuenta en Texas, llegando al extremo de proponer precisamente un escuadrón de la muerte. ¿A dónde vamos a llegar con este tipo de alegatos a favor del odio? Yo, francamente, yo no sé, tengo muchísimos amigos y muchos inmigrantes no me van a desmentir. Ha habido momentos realmente muy difíciles para nuestra comunidad, que han sido asediada, a veces en supermercados, a quienes que alguien les critica por hablar español, como si quisieran desterrar las señas de identidad de lo que una vez fue parte de México,
porque toda la parte, hasta lo que es Utah, hoy era de México. Entonces, ¿cómo van a desterrar de la noche a la mañana unas señas de identidad de una cultura tan fuerte como lo es la mexicana? Lo que es más, yo creo que Estados Unidos debe pensar que estas minorías que hablan español, pero que también hablan árabe, chino, coreano, ¿cuánto inmigrante de distintas naciones hay en Estados Unidos? La única ciudad donde nadie puede reclamar ser la mayoría, quizá es Nueva York. En Nueva York nadie manda. ¿Por qué? Porque es una diversidad racial impresionante. Ustedes seguramente, a los que hayan ido a Nueva York, cuando van en el metro, cuando van en las calles, pueden estar escuchando a alguien hablando en español, o en chino, o en francés, o en alemán. ¿Por qué? Porque es un crisol cultural Nueva York. Y lo interesante del caso es que en Estados Unidos estas tensiones raciales de las que estamos hablando se dan sobre todo en la franja fronteriza. En la franja fronteriza donde durante mucho tiempo han gobernado los republicanos. El caso paradigmático de Texas. Texas quizá es uno de los estados más racistas que hay en la Unión Americana. Por eso no es de extrañar que en ese estado haya este tipo de iniciativas estúpidas a favor de la creación de escuadrones de la muerte. Durante